Bienvenidos a Rincón Audiovisual, este espacio donde descubrimos las maravillas del mundo audiovisual. En el día de hoy vamos a hablar sobre cine y perspectiva de género. Para profundizar un poco más, nos visita Paula Laguarda, comunicadora social oriunda de Pellegrini y radicada en nuestra provincia desde 1999. Paula se desempeña tanto en el ámbito de la docencia universitaria como también en la investigación. Dentro de sus numerosos trabajos, aborda un análisis sobre la perspectiva de género en el cine y nos va a contar un poco sobre sus conocimientos en el tema. Así que quédense ahí, que Rincón Audiovisual recién comienza. Empecemos desde el principio. ¿A qué nos referimos con perspectiva de género? Cuando hablamos de perspectiva de género, nos referimos a un enfoque que busca analizar y comprender cómo las identidades y roles de género son construidos, representados y cuestionados en diferentes contextos, incluyendo el cine. Es una forma de reflexionar sobre las desigualdades, los estereotipos y las normas sociales relacionadas con el género y promover una visión más inclusiva y equitativa de las experiencias y oportunidades para todas las personas. Es importante entender entonces qué significa analizar el cine desde una perspectiva de género. Se trata de una forma de enfoque crítico que nos permite examinar cómo se representan los roles, estereotipos y desigualdades de género en las películas. Nos invita a reflexionar sobre la forma en que el cine contribuye a perpetuar o desafiar las normas sociales relacionadas con el género. El cine es una forma de arte que nos transporta a diferentes mundos, nos hace reír, llorar y reflexionar. Pero también tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad y en cómo percibimos los roles de género. ¿Sabías que existe una herramienta llamada el test de Bechdel que nos ayuda a evaluar la representación de las mujeres en el cine? El test de Bechdel fue propuesto por la escritora y dibujante Alison Bechdel en 1985 a través de una tira cómica. El nombre de la tira es The Rule, y en ella dos mujeres conversan sobre ver una película, y una de ellas plantea que solo está dispuesta a verla si cumple tres simples requisitos: que aparezcan al menos dos personajes femeninos, que entre estos personajes se mantenga una conversación, y que el tema de conversación no sea sobre un hombre. Aunque suene muy básico y simple, muchas películas no logran pasar este test, ya que muchas veces las mujeres se representan únicamente como intereses románticos o en roles secundarios que no trascienden la trama principal. Sin embargo, cada vez más cineastas se están esforzando por romper con estos patrones y ofrecer representaciones más realistas y diversas de las mujeres en el cine. El test de Bechdel es una herramienta que nos invita a reflexionar sobre la inclusión y equidad de género en la industria cinematográfica. Este test nos muestra que el cine no solo es entretenimiento, sino también una forma de explorar y cuestionar las representaciones de género. Hoy tenemos la alegría de charlar con Paula Laguarda, quien nos va a compartir sus conocimientos sobre perspectiva de género en el cine. Soy Paula Laguarda, soy investigadora de CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Pampa y trabajo en distintas temáticas vinculadas a políticas culturales y también a cine. Paula, contanos, ¿cómo fue tu acercamiento al cine y a las temáticas de género? El primer acercamiento al cine es como espectadora. Desde que era chica siempre me gustó ver películas, era mi plan de sábado a la tarde. Y después, posteriormente, estudié comunicación social y empecé, después de recibida en La Plata, en la Universidad de La Plata, vine a La Pampa, Santa Rosa, y empecé a trabajar en el diario La Arena, donde en determinado momento me hago cargo de la sección cultural. Y entonces tenía la oportunidad de ver mucho cine, de ver por anticipado además las películas que eran de jueves de cine, y empecé a ejercitar un poco esto, y paralelamente yo estaba investigando también en la facultad sobre cuestiones de género, y bueno, y en algún momento uní las dos cosas, ¿no? Cine y género. ¿Qué influencia tiene el cine en la representación de los géneros en nuestra sociedad? Bueno, acá tengo que traer algo teórico, ¿no? Porque algunas teóricas feministas, como Teresa de Lauretis, por ejemplo, una semióloga italiana que ha analizado bastante la relación entre cine y género, lo que sostienen es que el cine, más que representar, produce representaciones, ¿no? Más que representar algo que está allí afuera. En este sentido, para De Laurentiis, el cine es una tecnología de género, es una de las tecnologías que contribuyen a construir los géneros, a producirlos. El cine
tiene un diálogo con lo que sucede socialmente, culturalmente, pero a veces también, sobre todo algunas películas, algunas representaciones, algunos directores, flexibilizan, fuerzan, abren, presentan nuevas posibilidades, nuevos modelos, pero además con una penetración muy grande, porque el cine forma parte de nuestra vida cotidiana, ni hablar ahora a través de lo que son las plataformas, ¿no? Que ingresa a nuestros hogares, que ingresa, forma parte de nuestros consumos culturales habituales. Entonces, en este sentido, lo que vemos en el cine nos interpela, nos vemos identificados en eso, pero al mismo tiempo nos abre a pensar nuevas posibilidades. Entonces tiene una gran potencia en este sentido el cine, sobre todo para pensar la construcción de los géneros sexuales, ¿no? Para pensar, no sé, de repente empezar a ver que hay otras formas de vivenciar, de percibir los géneros sexuales y de vivenciarlo a esto, ¿no? Y si no lo habíamos pensado, el cine es una puerta, una ventana para pensarlo. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Rincón Audiovisual. Aquí seguimos con más Rincón Audiovisual. En el bloque anterior, Paula nos estuvo comentando sobre la influencia del cine en la representación de los géneros. Ahora quisiéramos saber cuáles son los estereotipos más comunes que podemos encontrar en las películas y cómo pueden afectar a la sociedad. Bueno, esto por supuesto hay que historizarlo, ¿no? No siempre el cine ha representado los géneros sexuales de la misma manera, tiene mucho que ver con los contextos de época, es un discurso de época el cine. Particularmente yo lo que más he trabajado es el cine clásico, el cine de Hollywood, pero también el cine industrial argentino en su periodo clásico. Sobre eso trató mi tesis doctoral. Particularmente analicé las películas de Mimi Marshall en clave de género, ¿no? Y en este sentido, en el cine de Hollywood clásico, pero también en el cine argentino en su periodo clásico, lo que se veía eran estructuras narrativas muy cerradas, muy estereotipadas, que tiene que ver, bueno, con el modo de representación institucional del cine industrial clásico, donde son historias desde el punto de vista de los géneros muy dicotómicas, ¿no? Pensando en blancos y negros, pensando en, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las mujeres, en una clasificación que opone las buenas muchachas, las vírgenes, este arquetipo, ¿no? De la virgen, las muchachas que cumplen con las expectativas morales de una época, en oposición a aquellas que rompen la norma, ¿no? En oposición a aquellas que, bueno, arquetípicamente es la figura de la prostituta, ¿sí? Y en este sentido, por lo general, ese modelo narrativo a las buenas les pide sacrificio, a las malas las condena, ¿sí? El cierre narrativo, generalmente, aquella que rompe la norma es de vuelta a su lugar. Es castigada y de vuelta a su lugar. El arquetipo clásico, si los hay, que es la dama de las camelias, ¿no? La prostituta que, bueno, la prostituta en realidad no es tal, pero es aquella que se sale de la norma, que tiene un romance con un hombre casado y termina muriendo, enferma. Lo que sucede en el cine clásico es eso, que se plantea una estructura narrativamente muy cerrada, muy rígida, muy estereotipada y que por supuesto esto tiene que ver con los géneros los géneros, digo, cinematográficos que el cine clásico va a comercializar en su periodo industrial. Es una gran fábrica de películas, Hollywood en ese momento, y ese mismo modelo de producción industrial va a ser replicado en toda América Latina, entre esos países en Argentina, que además va a ser un lugar de importante producción entre las décadas del 30 y del 40 para todo el mercado
Estado latinoamericano. Y en el cine argentino clásico del periodo, además, hay una profunda relación entre estos estereotipos y otras matrices culturales previas, como pueden ser las del tango, las del radioteatro. El tango, si pensamos, también tiene los géneros sexuales marcados de manera estereotipada y además con historias que ponen al varón en un lugar de sufriente por aquel dolor que le ha causado, por lo general, una mala mujer, ¿no? Bueno, en este sentido, particularmente a mí lo que me interesó en mi tesis doctoral fue pensar cómo un género en particular, que es la comedia, pero sobre todo la performance artística de una actriz cómica como fue Nini Marshall, qué pasaba y qué producía en términos de esas estructuras narrativas tan rígidas, que en cierta forma hubiera una satirización, una parodia de algunos lugares comunes del modo en que los géneros se visualizaban o se construían en la cultura popular en las décadas del 30 al 50 en nuestro país. Y en este sentido me pareció interesante jugar con una doble concepción del concepto de performance. Por un lado, la performance cómica, actoral, que tenía que ver con una actriz que escribía sus propios libretos, que creaba toda una galería de personajes que socialmente representaban diferentes tipos sociales de la sociedad aluvial, de esta sociedad construida en base a la inmigración, donde, por ejemplo, en los personajes de Nini Marshall estaba muy reforzada la cuestión étnica. Tenía la mucama gallega, un personaje judío, una abuela italiana, ¿sí? Entonces había como una caracterización de diferentes tipos sociales. Los dos personajes que particularmente a mí me interesaron fueron Cándida, el personaje de la mucama gallega, que va a representar en varias de sus películas, y Catita, que era un personaje que tenía que ver también con algo característico de la época, que tenía que ver con estas muchachas modernas que estaban llegando del barrio al centro de la capital y de algún modo tenían que ir adquiriendo estas nuevas costumbres, estos nuevos modos de ser urbanos, ¿no? El cine también tuvo un rol pedagógico para esas muchachas reales, para esos recién llegados a la ciudad, ya fueran inmigrantes que venían de otros países, como migrantes internos que venían del interior de las provincias a la capital. De algún modo el cine sirvió también, constituyó una pedagogía para entender esos nuevos modos de ser urbanos. Y volviendo a los personajes de Nini Marshall, en particular en esos dos, en las películas en que los representa, que son unas cuantas, se podía advertir que eran películas que narrativamente tenían una estructura melodramática. Sí, había una pareja protagónica muchas veces donde, bueno, había una serie de desencuentros, las buenas muchachas sufrían siempre por la amenaza de una mala mujer que quería robar al marido o al novio, y luego las malas eran castigadas, las buenas terminaban casándose y poniendo el final feliz, ¿no? Sin embargo, los personajes cómicos, en particular el de Cándida o el de Catita, generaban algunas disrupciones en ese relato que tenían que ver con la performance cómica, pero en este doble juego que hacía con la palabra, yo lo pensaba también en términos de la performatividad de los géneros sexuales. Es decir, que los géneros sexuales se construyen, como sostiene la teórica feminista Judith Butler, actuándose, representándose una y otra vez lo esperado para lo masculino, para lo femenino, ¿sí? Y en este sentido entendía esas disrupciones en el relato narrativo tan cerrado, tan estereotipado, como presentar nuevas formas u otras posibilidades de entender los géneros sexuales de ese momento. Pero al mismo tiempo parodiándolos, satirizándolos, por ejemplo, tomando en broma o representando satíricamente aspectos como el matrimonio religioso.
que aparece en alguna de las películas, como la crianza de los hijos, como las relaciones entre varones y mujeres, introduciendo ahí el disparate, subrayando lo fijo, lo estereotipado que esas instituciones tenían, de algún modo generaban un distanciamiento, una ruptura con respecto a eso. Entonces, bueno, me parece que es interesante poder ver esas posibilidades en el cine, porque además el cine produce en la trama social también esas rupturas. No se vayan muy lejos, que enseguida seguimos con más Rincón Audiovisual. Bienvenidos al último bloque de Rincón Audiovisual. Vamos a continuar con esta charla muy interesante con Paula Laguarda sobre cine y género. Paula, ¿qué opinas sobre la representación del género en las producciones audiovisuales hegemónicas de la actualidad? Primero tengo que aclarar que yo no he estudiado demasiado el cine contemporáneo. Sí estudié Hollywood en su periodo clásico como una forma de entender el cine industrial argentino en su periodo clásico. Pero como espectadora, como interesada en estos temas, hay algunos aspectos del cine de Hollywood contemporáneo que me llaman la atención, pero que también me generan más interrogantes que certezas, ¿no? Por un lado, es cierto que estamos asistiendo en los últimos años a más protagónicos femeninos. E inclusive a muchas películas que tuvieron sobre todo en el caso de sagas, que tuvieron su versión masculina, que empiezan a ser representadas con protagónicos femeninos. No sé, Los Cazafantasmas tuvo su versión de Las Cazafantasmas, por ejemplo. Y así distintas películas que tienen, no sé, la saga de Ocean's 11 tuvo su versión también con mujeres, ¿no? Entonces, vemos estos fenómenos. El universo Marvel tuvo también recientemente, incorporó otros protagónicos y personajes femeninos también a ese universo. Pero yo decía que tengo más interrogantes que certezas porque en cierta manera hay dos cosas que me parece que no cambian o no cambian tanto. La primera tiene que ver con lo que es la industria en sí. En la industria todavía son muy poquitas las directoras mujeres y son muy poquitas las mujeres que están en los principales rubros técnicos detrás de cámara, ¿sí? Entonces, de algún modo, las mujeres no están tan allí en lo que es la industria, ¿no? En lo que es la producción y quiénes son los hacedores de películas. Y segundo, con respecto a los protagónicos femeninos, a veces me da la sensación de que es un cambio de figuritas, porque las historias son las mismas, porque no aparecen demasiado otras sensibilidades, otros modos de... Y es simplemente contar la misma historia muchas veces con una mujer en vez de con un varón. Entonces, en lo que es la construcción de los géneros, yo decía antes, bueno, el cine es una tecnología de género, produce cosas. Pero si la historia es la misma y simplemente pongo a otra figurita a representarlo, no sé si cambian demasiado las cosas. Me parece que ahí sí se ven fenómenos más interesantes en el cine off Hollywood, ¿no? En lo que es un poco un cine más independiente, un cine más festivalero, porque ahí aparecen otras sensibilidades, otros modos de narrar, otras también desde el punto de vista de los géneros, otras subjetividades, ¿sí? Bueno, aparecen subjetividades de tipo trans, o personas que no necesariamente adscriben a un determinado género, y ese tipo de relatos no están en Hollywood, están por otros lados, ¿no?
Entonces, en este sentido, no conozco tanto el cine de Hollywood contemporáneo como para, no lo he estudiado, para afirmar de esta manera, pero me da la sensación de que cambia la cáscara exterior, pero los procesos más internos no cambian demasiado. Una actriz que viene trabajando mucho en esto, que es Tilda Swinton, que ha tenido como posiciones públicas muy marcadas en relación a esto, justamente señalaba eso, ¿no? La ausencia de directoras mujeres en Hollywood, y justamente ella es una actriz que ha transitado tanto por películas muy taquilleras como por otras producciones independientes, y marcaba esto justamente, la falta de mujeres haciendo cine, ¿no? Y por lo tanto también de otras historias para ser contadas. Bueno, ya llegando al final del programa, quisiéramos saber, ¿cuál crees que es el futuro del cine en cuanto a la representación y exploración de temas de género? Es muy difícil hacer futurología, pero creo que la cuestión de la multiplataforma, de pensar en cierta democratización y en ciertas mayores posibilidades que las nuevas tecnologías digitales brindan a poder hacer cine sin tantos recursos, aunque se necesitan por supuesto, me parece que de algún modo implica que también la industria, que también las grandes producciones tienen que estar atentos a que la oferta es mucho mayor, a que hay otros espacios donde el cine transita hoy en día y va a seguir transitando en el futuro mucho más todavía, por una cuestión de costos, pero también por una cuestión de acceso, ¿no? De que es accesible tanto para quienes consumimos cine como para quienes hacen cine, esta posibilidad de subirlo y de que esté disponible en forma más inmediata y además de manera mucho más amplia. Entonces me parece que eso también a Hollywood le representa un desafío, de pensar en qué historias cuenta y en poder amplificar de algún modo los sujetos y las historias que están en la pantalla, o al menos tengo la esperanza de que así sea, ¿no? Muchas gracias, Paula, por compartirnos tus conocimientos sobre cine y género. Es un placer contar con tu presencia en nuestro programa y seguramente nos seguiremos encontrando en estos especiales sobre historia del cine. La consigna de hoy está vinculada al test de Bechdel que hablamos al comienzo del programa. Para hacer un breve repaso, este test es un método que se utiliza para evaluar la representación de las mujeres en las producciones audiovisuales como películas, series, hasta incluso publicidad. El test es muy sencillo, pero no se dejen engañar, muy pocas producciones logran aprobarlo. Este test tiene 3 simples pasos y les sugerimos que los anoten para no olvidarlos. Tienen que aparecer al menos 2 personajes femeninos, que mantienen una conversación y esa conversación no es sobre un hombre. La consigna de hoy es que tomen sus series o películas favoritos y los sometan a este test. Les invitamos a que nos compartan sus resultados en nuestro Instagram rincon.audiovisual. Y si quieren profundizar sobre su análisis, pueden prestar atención a los personajes, sus motivaciones, los roles que desempeñan y cómo se relacionan entre sí. ¿Hay algún aspecto que les llame la atención o les haga reflexionar sobre las cuestiones de género? Recuerden que el análisis desde la perspectiva de género nos permite identificar y cuestionar los patrones de género establecidos en la industria cinematográfica. Es una herramienta muy valiosa para promover una representación más equitativa y diversa en el cine. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este especial sobre cine y género. Nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Rincón Audiovisual.